Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Yo soy Silvia María Pérez González, directora de la jornada Navidad Dulce Navidad, que celebran desde su traslado a la ciudad de Jerez de la Frontera, celebran ya su 7ª edición. Las jornadas van a contar con 2 intervenciones y hoy tiene lugar la primera de ellas a cargo de don Israel Sánchez López, que es profesor de análisis musical del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, del cual es su director desde el año 2013. Es doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha con una tesis titulada El Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria, 1548-1611, Historia y Estudio Analítico, que mereció el premio en 2018 de la Real Academia de Doctores de España. Él es compositor, director de coro y orquesta y, como él dice, es un muy buen amigo, con lo cual para nosotros es un honor y una alegría contar hoy con su intervención. Y sin más, pues le dejo con la ponencia de don Israel Sánchez López, que seguro que será de todo su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Qué placer estar aquí esta tarde contigo y con todos vosotros los que seguís en su difusión el desarrollo de esta conferencia. Es enormemente placentero para mí participar en estas jornadas, en este trabajo al cual me invita la Universidad Pablo de Olavide, de la mano de su profesora, doña Silvia, y la Asociación de Amigos de Archivos. Estoy encantado de estar aquí una vez más. El título de mi conferencia: Joaquín Turina y Pedro Chezán, dos amigos músicos, ensoñación y realidad musical en la Sevilla de principios del siglo XX. Fíjense, en 1916... ahí está. En 1916, Joaquín Turina y el matrimonio formado por Gregorio Martínez Sierra y María de la O de Járrega estrenan en Madrid una pantomima titulada Navidad, Milagro en 3 cuadros, en Madrid, en el Teatro Eslava, una obra que obtuvo un evidente éxito, pues la hicieron en 56 ocasiones. Hace años ofrecí una conferencia titulada La música clásica y la Navidad, que pude repetir en diferentes momentos, de hecho también la hice en Jerez, y en la que concluía que quizás no existía un gran repertorio navideño dentro de los márgenes de la música clásica, porque la Navidad se celebra en familia, porque, bueno, yo que sé, a lo mejor hay un punto de intimidad más necesario y más propio de esta felicidad, pero de la felicidad de estas fechas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las iglesias, con las grandes catedrales y con la celebración musical? Y evidentemente, si hay grandes celebraciones musicales, pues ¿qué pasa con la música de esos festejos? La historia que a continuación desarrollaré con estos dos personajes protagonistas, Turina y Pedro Chezán, ha sido una historia vivida recientemente. Y ella, quizás para todos, o desde luego para mí, nos puede ayudar a esclarecer este problema y esta circunstancia. Tenemos dos amigos músicos de una relevante posición laboral, próximos al desarrollo musical de la vida tanto religiosa como profana, de diferente trascendencia, pero en todo caso con cierta trascendencia nacional e internacional, mínimo bastante alto de ahí hacia arriba, y protagonistas de esta vida que ahora pues les voy a contar. La historia comienza cuando a finales del pasado mes de mayo, en plena actividad extrema de la pandemia, recibo una llamada telefónica y una chica muy agradable me dice: mire, soy la nieta de Pedro Sánchez. Digo, anda, está usted llamando y debería usted llamar a un programa yo qué sé, de actualidad, o no, la nieta de Pedro Sánchez. Dice, no, se está confundiendo usted. No Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, sino Pedro Sánchez, el tenor. Y, pues disculpe ahí mi torpeza, porque yo ahora mismo tampoco conozco a ese señor. Pues mire, sí, Pedro Sánchez fue mi abuelo. Él utilizaba como nombre artístico Pedro Chezán. Ven, es Sánchez, pero cambiando el orden de las sílabas del apellido. Y bueno, pues mi abuelo murió hace un tiempo. Yo he guardado la documentación de mi abuelo, sus partituras y todo aquello que era
su mayor tesoro y en fin, bueno, pues voy mudando de sitio y cada vez tengo menos espacio y quisiera donar esta información, a todo este fondo bibliográfico a alguien. No sé si a usted le interesaría. Y bueno, yo esas cosas siempre digo por sistema que me interesan mucho y que las quiero. Y así ocurrió. A finales de julio, pues fui hasta su casa y traje un volumen suficiente, amplio, de documentación, partituras y de otra documentación. Y de esto es de lo que les voy a hablar ahora. La relación de amistad de estos dos protagonistas queda muy claramente marcada en estas postales, tarjetas o pequeñas cartas que Turina envía como respuesta a Pedro Cézanne, Pedro Sánchez, Pedro Cézanne, bueno, de las que se conservan 3. No he tenido acceso a las respuestas. Supongo que tendría que ir a la familia Turina y pedirles, pero bueno, no he hecho ese camino por ahora, solamente me he quedado con este primer camino. En la primera de ellas, que es la que tienen en pantalla, dice: distinguido amigo, recibo su carta y con el mayor gusto le escribo en adjunta carta unas líneas a Guillermo Uribe, que en efecto fue condiscípulo mío en la Schola Cantorum de París. Nada sabía de vuestra partida para América, ni de vuestro proyecto de establecerse en Bogotá. Que el traslado sea próspero para vosotros y consigan vuestros deseos. Afectuosos saludos para Magdalena y usted disponga de lo que guste de su afectuoso y buen amigo Joaquín Turina. Una segunda carta es esta que ahora les muestro, que dice lo siguiente: señor don Pedro Cézanne, no, perdón, don Pedro Sánchez, querido amigo, recibí su carta que no he contestado antes a causa de mis muchos quehaceres. Realmente no me acuerdo si le he contestado a su carta anteriormente, aunque supongo que sí, pues acostumbro siempre a cumplir con los amigos, aunque tarde un poco, bien, a pesar mío. Nada sabía de vuestro traslado a Bogotá, a Cali Valle, ni de la enfermedad de Magdalena. Supongo estará ya mejor al descender de tan alta altitud. Mucho le agradezco la interpretación de mis obras, como también el envío de programas y recortes. Ya veo que vuestra vida artística es muy activa y eso me parece muy bien bajo todos los puntos de vista. Adjunto le envío un autógrafo para el señor Otto de Grief, lo que hago con el mayor gusto. Cuando tenga un ratillo el lugar, como dicen en nuestra tierra, cuénteme algo de lo que ocurre musicalmente por Colombia y daré cuenta de ello en el periódico, como también de sus éxitos. Mis afectuosos saludos para Magdalena y para usted, de su buen amigo y paisano Joaquín Turina. Firmada el 7 de mayo de 1935. Una última misiva del 12 de septiembre de 1935 dice así: señor don Pedro Sánchez, mi querido amigo, recibí su carta, programas y el retrato que le agradezco mucho, como también sus referencias sobre el ambiente musical en Colombia. La casa Damiel, es una gatera donde se estrellan casi todos los artistas. No se la recomiendo. Mis afectuosos saludos a Magdalena y un abrazo de su buen amigo Joaquín Turina. Estas son las 3 cartas que se conservan en la familia, que conserva la nieta de Pedro Sánchez, y que muestran pues una proximidad muy evidente y muy bella entre los dos artistas. Hablemos un poco de la biografía de cada uno de ellos para que ustedes sitúen un poco más de quiénes estoy hablando. Sin duda de Joaquín Turina saben mucho, o les podrá ser mucho más conocido, aunque a lo mejor de Pedro Sánchez sabrán menos. Muy resumidamente, hablando de Joaquín Turina, el señor que tiene la imagen arriba a la izquierda, puedo decirles que nace en 1802 en medio de un ambiente que ya es bastante artístico, pues su padre, Joaquín Turina Areal, es pintor. Estudia en Sevilla piano con Enrique Rodríguez y armonía y contrapunto con Evaristo García Torres. Entre 1902 y 1905 viaja a Madrid, donde continúa sus estudios fundamentalmente de piano con José Trago, sin que se conozca con quién pudo seguir estudiando composición. Desde luego, la llegada a Madrid le fue de enorme interés porque pudo tener acceso al gran repertorio orquestal que en Sevilla resultaba más difícil. Entre 1903 y 1904 mueren los padres de Turina y eso le ayuda a decidirse en 1905 a viajar a París, donde ingresa en la Schola Cantorum y recibe clases de composición impartidas por el gran profesor del momento, Vincent d'Indy, y de piano por Maurice Moszkowski.
Inicia su relación con Albéniz y Falla, y hay una serie de anécdotas muy bonitas y muy simpáticas en ese entorno, ¿no? Y Albéniz recomendándoles a los dos cómo tiene que ser la música que se haga en España, etcétera. Con Albéniz, con Falla y con el resto de la élite musical francesa, que en ese momento es casi como decir el resto de la élite musical universal. Obtiene una rotunda formación en esta Escola Cantorum, que concluye el 13 de marzo de 1913, cuando obtiene su diploma final. Y en un tiempo muy próximo estrena en Madrid uno de sus primeros grandes éxitos, ¿no? El 4 de marzo obtiene el título y el 30 de ese mismo mes estrena La Procesión del Rocío, que sin duda pues, es un grandísimo estreno. Regresa a España en 1914 ante los acontecimientos previos al inicio de la Primera Guerra Mundial, y se van sucediendo diferentes estrenos y diferentes éxitos, ¿no? La Oración del Torero, las Danzas Fantásticas, las Sinfonías Sevillanas, son todas obras aclamadísimas. Pasada la Guerra Civil Española, pasa a formar parte de la comisión encargada de la reorganización de los conservatorios españoles. Y luego se le nombra comisario general de la música, puesto desde el que impulsa la definitiva organización de la Orquesta Nacional. Muere el 14 de enero de 1949. Ahora hablemos un poco de Pedro Sánchez, de Pedro Chesán. También de manera muy resumida, nace en Cartagena en el año 1900, pero muy joven viene a Sevilla, tanto que al final acaba diciendo de sí mismo que se siente un sevillano más. Estudia en la Sociedad Económica de Amigos del País con la profesora Magdalena Díaz Aulés, obteniendo su título en el año 1927. Pronto inicia una estrecha relación laboral, formativa y de amistad con Eduardo Torres, el maestro de capilla de la Catedral de Sevilla. Conservaba Pedro Sánchez una nota muy bella, muy entrañable, en la que Eduardo Torres le dice: por favor, esta noche ven a la representación del Miserere y tráete las partituras de tenor. No vaya a ser que sea necesario tirar de ti, y quizás eso te ayude para triunfar ya definitivamente. Y es que quizás el tenor con el que Eduardo Torres, que era el director del Miserere, estaba flojeando, el tenor que tenían contratado, y no se sentía seguro, mientras que sí se sentía seguro de la nueva estrella. Ese año no cantó, pero en 1928 sí fue Pedro Sánchez el tenor solista del Miserere de Sevilla. Ya saben, históricamente el Miserere de Sevilla es una obra muy relevante. Y coincidió con que ese año 1928 es el año en el que la discográfica La Voz de su amo lleva a cabo la primera grabación de la obra de Slava, siendo finalmente Pedro Sánchez el tenor de esa grabación. Desarrolla su vida laboral como tenor, participando en las diferentes cofradías, actos religiosos de las cofradías, muy intensa en aquella época, y tiene su primera gran oportunidad en 1930, cuando es invitado a cantar la parte de tenor del retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, siendo Ernesto Halffter el director y acompañado por la Orquesta Bética. Les digo esto y creo que es muy relevante porque yo he escuchado la grabación del Miserere y realmente hablamos de un gran tenor, un tenor así muy a la italiana, muy ligero y brillante. Pero ser el tenor escogido para montar el retablo de Maese Pedro realmente dice mucho de él, porque es una partitura muy difícil, muy novedosa en la época, y requiere a alguien arrojado y brillante. Pues ese es el perfil de nuestro intérprete. Además de esto, es de destacar su preocupación por la interpretación del Lied, la pequeña pieza, la pequeña canción para voz y acompañamiento de piano, en la cual se especializa. En 1932 se casa con su antigua profesora, esta Magdalena Díaz Aulés que refería antes. Se casan y inician una carrera internacional viajando a Hispanoamérica. Se sitúan en Colombia, que es el sitio al cual Turina remite las cartas que antes he leído, y comienzan una vida de conciertos en las cuales actúan los dos simultáneamente, o quizás más ocasiones nuestro tenor, por todo el continente americano, con grandes éxitos desde Centroamérica hasta Sudamérica. Finalmente, en 1942, debido quizás a la enfermedad de su mujer, regresan a España y su mujer pues muere. Pasan ahí unos años, cierta tristeza evidente, hasta que en 1955 se vuelve a casar nuestro tenor, en este caso con doña Antoñita Romero Camino.
Tiene 3 hijos, e inicia una nueva vida, bueno, llena de otras felicidades, en la cual deja quizás su camino concertístico un poco al margen para dedicarse a vivir a otro nivel. No lo abandona, pues conservamos numerosos programas junto con el pianista Manuel Navarro, que fue el pianista de la Orquesta Bética en sus años de creación. Muchos programas, como digo, con interpretaciones muy espectaculares, teniendo en cuenta, desde luego no sabemos la grabación cómo era, pero teniendo en cuenta nada más que los programas presentados, muy especial. Finalmente, nuestro querido amigo muere en 1972 y los titulares de los periódicos hablan de la defunción del olvidado tenor sevillano. Hablemos ahora de las obras de Turina en la biblioteca de Pedro Sánchez de Pedro Chesán. Pedro Chesán, en fin, como les he dicho, pues ese fondo documental llegó hasta el conservatorio y lo he ido estudiando y conociendo. Pues encontramos los siguientes conjuntos de partituras de Turina. Las 3 arias, el canto a Sevilla, que es un conjunto de 5 o 6 piezas, los 3 poemas, el tríptico, los 3 sonetos o la saeta en forma de salve. Incluso, fíjense, como curiosidad, de 3 de estas piezas, los que he citado eran conjuntos de piezas todos, pero 3 de estas piezas, así un poco escogidas, han dado pie o se presentan también en versiones orquestales desconocidas, que son una riqueza evidente. No sabemos quién haría esas orquestaciones, pero son un paso más. En definitiva, Pedro Chesán cantaba el repertorio principal de Turina para voz y piano. Recuerden que el repertorio para voz y piano es el repertorio especialmente escogido por nuestro autor, en el cual, como él mismo decía, se sentía mucho más feliz y contento. Y el estudio de las partituras conservadas nos lleva a una serie de circunstancias muy curiosas, ¿no? En general, todas las que estaban en la biblioteca de nuestro autor. Y es que hay una inmensa cantidad de autores españoles desconocidos por mí, confieso mi ignorancia en este caso, pero es que no tengo ni idea de quiénes son muchos de esos autores y no sabría, o no la tenía, ahora ya sé más de ellos. Y después la existencia de una diferencia radical entre música religiosa y música profana. Les ofrezco ahí en la nueva imagen 3 obras perfectamente editadas que pertenecen a este catálogo de autores que no conocemos. Brunet Recasens, Sancho Marraco y Pasto y Benvenuto son personas que no forman parte del recorrido, pero evidentemente la música española no puede ser a finales del XIX, principios del siglo XX, Turina, Falla, Albéniz y los demás, porque había mucha música. Pues he elaborado un pequeño listado, bueno, quizás no tan pequeño, con los nombres de todos los compositores que aparecen en este fondo musical. Algunos de ellos quizás les suenen porque en nuestro mundo así andaluz tienen cierta repercusión. Otros, bueno, Norberto Armandoz, bueno, él fue director del Conservatorio Superior de Música, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla, Gaspar de Arabaolaza, Fermín María Álvarez, Pedro María Ayala, Juan Bautista Elústiza, Moisés Bailós, Luis Burugarolas, Francisco Brunet Recasens, Ignacio Busta de Sagastizábal, Carmelo Cordinaj, José Cumellas Ribó, Joan Fargas, Manuel Font de Anta, Manuel Font Fernández, Salvador Giner, Vicente Goicochea, José Gols, Manuel Gómez Camargo, Juan Antonio Gómez Navarro, Martín Gorostidi Altuna, Luis Iruarrizaga, Joan Lamote de Griñón, Nicolás Ledesma, Ignacio Yaudaró, Domingo Masi Serracán, Ignacio Ovejero, José María Nemesio Otaño y Eguido, Jerónimo Oliveras, Antonio Panteón, Manuel Pastó Benvenuto, José Rivera y Miró, Vicente Ripollés, Ángel Rodamilans, Felipe Rubio Piqueras, José Sancho Marraco, Eduardo Torres, José María Osandizaga, Luis Usoviaga, Alfonso de Ugarte, Luis Urteaga, Julio Valdés, Telmo Vela, Antonio Daurreta, Juan Vilaseca. Ven, es realmente un volumen muy impresionante de autores de los cuales, insisto, sabemos muy poco, muy poco. Y que han trascendido muy poco a la historia de la música. ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que ha pasado?
Y es que existe una diferencia radical entre la música, y se muestra en ese catálogo, entre la música religiosa y la música no religiosa. Y revisando el catálogo también de obras conservadas por nuestro Pedro Sánchez, nuestro Pedro Chesán, vemos como en su catálogo pues, aparecen obras de Alfredo Casella, Ernest Chausson, Claude Debussy, Henri Duparc, Oscar Esplá, Manuel de Falla, Enrique Granados, Ernesto Halffter, Federico Longas, Federico Mompou, Fernando Obrador, Son Maurice Ravel, Adolfo Salazar, Joaquín Turina, Alberto Williams, en fin, un listado que nos lleva a las postrimerías de la tonalidad y a su evolución impresionista y neoclásica en un espacio geográfico en el que tiene cabida la producción francesa, fundamental, la italiana y la española, muy ampliamente representada, incluso también la hispanoamericana, con este Alberto Williams que les citaba y alguno que otro más. Y como ven, solamente he citado la música de los compositores de ese final de siglo, es decir, los compositores coetáneos de Pedro Chesán, y en todo caso son muchos, lo que nos lleva a ver cómo nuestro protagonista cantante estaba muy al día y reclamaba las partituras de los nuevos compositores. Al lado del trabajo de todos estos compositores que han pasado todos a la historia de la música, tenemos el trabajo de todos los compositores del capítulo anterior, todos aquellos compositores de música religiosa, de los cuales ninguno ha pasado a la historia de la música, todos han quedado en segundo punto. Quizás porque su música es mala. No sé si esa es una afirmación demasiado contundente. Quizás porque su música fue obligada a ser mala, es otra opción, porque van a ser malos, ¿no? Pero en todo caso es que una vez revisada, y he tocado algunas de esas partituras que enseñaba antes en la diapositiva anterior, no está tan lejos de las posibilidades de invención tan bella que encontramos en cualquier obra. Ya no voy a decir Falla, que es como el gran top, pero en cualquiera de los otros compositores que resulta muy chocante y muy extraño. Regresemos a nuestra Navidad, opus 16 de Joaquín Turina. Como decía, en medio de toda esta vida que les voy esbozando con la biografía y las partituras que conservó nuestro cantante, pues en Madrid, Turina estrenó en Madrid esa pantomima sobre texto, como decía antes, de Gregorio Martínez Sierra y de su mujer, María de la Orde Járrega, titulada Navidad. Es el opus 16 de Turina, de la que se conservan dos versiones. La original para orquesta, que dura unos 16 minutos y medio aproximadamente, y que quedó siempre sometida a una continua revisión y una reducción para piano de unas 11 minutos, quizás algo más. La obra ofrece la narración de un milagro o poema escénico en 3 cuadros. El primero y el segundo, puesto que es una pantomima, o sea que no tienen texto, se representan simplemente con movimientos, es el que tiene la música escrita por Turina, y el tercero es el que ya es narrado y hablado por los actores. La música es tan bella que me ha gustado tomarla como excusa para esta conferencia. Está grabada en versión para piano, ofrecida por el pianista Jordi Masó y al alcance de todos en la editorial Naxos, publicada en 2016, y más aún en la plataforma YouTube. Está a disposición de todos. Es una obra muy bella. Les aconsejo a todos ustedes que la escuchen y la disfruten. Navidad, opus 16 de Turina. La plantilla original para la que se escribió la partitura pues contaba con una flauta, un oboe, 2 clarinetes, un fagot, 2 trompas, percusión, piano y cuerda. En total, 15 músicos, porque esa cuerda era una cuerda a solista, ¿no? Un violín primero, un violín segundo, una viola, un violonchelo y un contrabajo. Y el estreno, como digo, lo llevó a cabo la compañía, la compañía lírica del Teatro Slava, que era regentado por Martínez Sierra y que era donde trabajaba como director musical Joaquín Turina. Y la representación fue encabezada por la actriz Catalina Bárcena, que es la señora que tienen ustedes recostada en ese asiento. Bueno, como dije anteriormente, se interpretó en 56 ocasiones seguidas, lo que modestamente, en fin, no es
un éxito atronador, pero es un notable éxito. Según María Lejárrega, el argumento surgió cuando en un museo de Colonia el matrimonio Martínez Sierra encontró un cuadro en el que se veía a la Virgen con el niño paseando por la nave de una catedral. Según ella misma dice, el argumento es breve y sumamente espiritual, dulce y poético. Les resumo la historia, así que la catedral ha terminado, una catedral cualquiera, la que sea española, se termina la misa de por la tarde del día previo a la Navidad y bueno, pues se cierra la catedral antes de que llegue el momento de volverla a abrir para la misa del gallo. Y mientras que se está cerrando, toman vida la imagen de la Virgen y del Niño, toman vida y también otros santos, y se inicia una especie de procesión, perdón, en la que salen por los caminos y viajan hacia uno de los barrios más difíciles o de vida más pobre en la ciudad, y entonces pues se acercan allí las diferentes personas que cuentan sus lástimas a la Virgen y le piden ayuda, pero también le dicen que como la quieren mucho, bla, 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 bla. En definitiva, perdonen mi, bueno, mi criterio en este caso, pero es una historia muy simple, es una historia un poco ñoña. Y, no sé, no me hubiese gustado en una época de tanta experimentación, de tantas nuevas opciones y tal, habría deseado que la historia de este cuento de Navidad no fuese tan infantil, tan sencillo. Pero se representó 56 veces seguidas. Más, Manuel Machado escribió de ella: el maestro Turina, un compositor joven y de bríos, con un alma tan bien cultivada y ardiente, ha reflejado en su partitura todo el misticismo y color de aquel cuadro tan admirable y escrupulosamente presentado por el autor, recopilando en ella la música religiosa y los cantos profanos propios de Nochebuena y Navidad, con gusto y arte y habilidad exquisitos. Veo esta crítica y pienso en el guión de la obra, que lo he leído, y me resulta inconcebible que se hable así de bien. Pero claro, por otro lado es Manuel Machado el que está hablando así de bien de esta partitura, de esta pieza. Pues yo qué sé, puedo estar confundido. Estas confusiones ya me han ocurrido más veces. Porque, bueno, el año pasado, por otras circunstancias, llegó también hasta el conservatorio obras de Pemán, de un señor que compuso una ópera sobre un texto de Pemán en concreto, sobre la obra Noche de Levante en Calma. Leí esa obra y me gustó mucho, la verdad, ese texto. Y después leí algunas piezas más, y entre otras leí un texto, un libro titulado De Madrid a Oviedo pasando por las Azores, también de Pemán, que me divirtió inmensamente, me pareció brillante y bien, y ya pues un poco feliz con este Pemán, del cual sabía muchas cosas, pero que nunca había leído nada, pues me dirigí a leer El Divino Impaciente, la gran obra por la que fue enormemente conocido y tal, Pemán durante todo el franquismo. Y me pareció una obra muy mala. Y me sorprendió, sin embargo, que tuviese tantísimo éxito. Quizás tuvo mucho éxito por la cuestión política, quizás la sociedad era de otra manera, quizás no sé, pero hoy no se sostiene. Y el cuento este de Navidad, si no es por la música de Turina, también me resulta difícil de sostener y de entender. Y claro, a lo mejor, no sé, ¿qué pasará? Titulo la llegada al final de mi conferencia con un último epígrafe que se llama Independientemente de que haya quien le guste. Con este último epígrafe concluyo mi charla de hoy. A mí me ha sorprendido, lo he encontrado en el archivo de Pedro de Pedro Sánchez, y tras hurgar un poco he localizado la razón, el porqué de esa música, o creo haberlo hecho, tan alejada de la realidad profana y de tan escaso interés, aunque sea no por mi juicio crítico, sino por la poca trascendencia que ha tenido posteriormente. Me refiero a esa música de iglesia. Todo ese listado de grandes compositores de los cuales prácticamente no sabemos nada de ninguno porque no han quedado. Creo poder situar el secreto de este problema principal en la propia iglesia. Miren, en el año 1903, Pío X publicó un motu proprio en el cual determinaba cómo tenía que ser la música, quizás para defender la música, lo que entendía que debía de ser para defender la música, de la excesiva teatralidad, o sea, de la llegada de la música teatral
italiana, del bel canto, de lo que fuese la corriente italiana, el verismo, etcétera, a la iglesia, y cómo toda esa teatralidad no debía estar en la iglesia porque en la iglesia se hacen otras cosas. Desde ese punto de vista, Pío X dice que la esencia de la música está en el canto gregoriano. El canto gregoriano, que es una cosa que siempre ha estado ahí, pero bueno, que refleja una sociedad de otro momento, ciertamente. Sin embargo, él considera que ahí está la realidad de la música. Y es más, que el canto gregoriano tiene una capacidad de universalidad y de reflejo de la santidad y de la bondad. Y bueno, por buscar otro tipo de música, determina, este motu propio, determina que la música de Palestrina y la música de la escuela romana del siglo XVI es realmente el ideal a seguir. Y que toda esa música italiana posterior, tal, hay que quitarla de medio. Bueno, evidentemente sus razones tendría para actuar de esta manera. Y para decir, no sabemos cuáles son los excesos que vio la Iglesia y que obligó a la Iglesia a reaccionar de una manera u otra. Pero desde mi modesto punto de vista, esta actitud de cercenar tan radicalmente la propuesta se vuelve muy difícil de entender. Hace años, como decía, di una charla titulada La música clásica y la Navidad, en la que concluía, como decía también al principio, que no había mucha música clásica navideña, porque en mi opinión el contexto no lo favorecía. Las fiestas eran íntimas y familiares, y ahí no hay sitio para la música clásica. Hoy veo que en cierta medida, y más allá de consideraciones económicas de diversa índole y de la deriva del país, cuando a un compositor se le ofrecía la posibilidad de soñar, con la libertad de hacerlo en un teatro, que no en una iglesia, aprovechaba la ocasión. Aprovechaba la ocasión. Ese es el hueco de nuestra obra de Turina, de nuestra Navidad Opus 16. Escúchenla estas Navidades y sean felices con esta partitura, porque sin duda les va a conducir a ello. Quizá Pedro Chesán se pasó la vida queriendo participar en una obra de similares características, pero lo que tuvo, regresando al catálogo de obras de Navidad que conservo, fue Adeste Fideles, Noche de Paz y 4 o 5 villancicos más de una relevancia minúscula. En fin, esta es la historia de España. Esta es la historia de los unos, los importantes, y los otros, los personajes de segundo nivel, los olvidados, la historia de deseos y limitaciones. Que quisieron desarrollarse y chocaron, en mayor o menor medida, con más triunfo, con menos, con mucho éxito, desde luego cualquiera de los dos en su momento, con una realidad que fue la que es y que ha dejado sus señas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Magnífica ponencia, profesor Sánchez López. Seguramente estas Navidades buscaremos en YouTube la pieza y nos acordaremos de esta intervención.